Y le vamos a dar lectura. Puedan confirmarme con un amén, pero sé que han encontrado la palabra, Salmo 51. Le vamos a dar lectura en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Lleva como título Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, Cristo de la gloria. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, mi Cristo amado. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo haría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gloria a Dios. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar asiento, hermano. Un salmo hermoso, hermoso, ¿no? Me llenaba lo que Dios me había dado para mi vida primeramente, pero también para su pueblo. Y también para esas almas, hermanos, que están escuchándonos. Porque sabemos que Dios es misericordia. Y hoy está hablando a esas almas para que vuelvan al camino de Dios. Hoy está hablando que no es imposible. Y cuando podía entender eso, recordaba a mis hermanos que hace 10 días estaban acá y hoy no están. Y sé que escuchan la palabra. Sea para ellos principalmente la palabra de que puedan volver y vuelvan al camino de Dios. Pero también que aquellos que no conocen tu palabra, mi Cristo, puedan abrir sus corazones para recibirte a ti, mi Cristo amado. Para recibirte a ti. Porque este es el momento. Este es el momento que tanto tú estás esperando, Cristo en la gloria. Que aquel que nunca escuchó de ti llegue esta palabra para que pueda abrir su corazón, para que pueda confesar sus pecados, para que haya arrepentimiento. Gloria a Dios. Y para que haya perdón y restauración. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Leía este salmo y entendía cuánto dolor tenía el rey David. Porque cuando hoy hablaba el pastor, y no estamos ajenos del pecado, hermano. Y si hoy nos quiere hablar de lo que vivió el rey David, es porque está dando una experiencia
de lo vivido, de que el pecado está delante nuestro, hermano. El pecado está delante nuestro. Y vamos a tratar de resumir 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, para entender por qué el rey David, ese rey en cual Dios tuvo propósito en su vida, ese rey que para ir a las batallas consultaba a nuestro Padre Celestial, ese rey que esperaba y ganaba todas las batallas, hermano. Un rey que se descuidó, como nos pasa a nosotros, porque hoy Dios por algo nos está hablando. Y dice en el capítulo 11, vamos a tratar de ser lo más breve. No por los tiempos, hermano, pero creo que todo lo que podamos decir va a ser entendible. Sabemos que el rey David se preparaba muy bien, porque Jehová, nuestro Padre Celestial, estaba con él. Pero así también, todos los años se preparaba. Tenía hombres, tenía ejército, pero sobre todo tenía al Todopoderoso. A nuestro Dios, a nuestro Señor de señores. Gloria a Dios. Pero el día también, y vamos a ver al capítulo 11. El título lleva David y Betsabé. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Cuando leía esto, hermano, veíamos ya a un rey que se había quedado en el castillo, que había enviado aparte de su ejército a luchar, pero se había quedado. Y hay una parte que me llamaba la atención cuando dice: se levantó ya a la tarde. David era un rey que oraba a la mañana, oraba a la tarde, y hay una cosa cuando él caminaba que tiene que ver con ese ocio, hermano, ese ocio que muchas veces, como hijos de Dios, por no leer las Escrituras, por no hacer las cosas de Dios, nos tomamos. Y todos los días tiene su afán, decía. Todos los días tiene su afán. Un rey, hermano, un rey que estaba en comunión con Jehová. Un rey que se descuidó. Un rey que vio, que codició y tomó. Pecado, hermano. Muchas veces uno, en los tiempos, porque dan los tiempos para todos, hermano, pero esos tiempos a veces no los manejamos nosotros. Los tiene que manejar Dios, porque cuando los manejamos nosotros, es ahí el descuido, hermano. Y uno lo puede ver en el rey David. No lo meditó, pensó de qué manera, pensó sobre la carne, porque vio, como decía, codició y lo tomó. Y en eso no solamente fue el pecado del adulterio, sino todo lo que fue preparando, porque él sabía que Betsabé tenía su esposo. Y era una buena persona, una persona que seguía los pasos de David. Y cuidaba lo que Dios tenía. Pero a veces se atribula tanto la mente del pecador, hermano. Y los pensamientos y las emociones ya están en otro camino. Y uno lo puede ver en David para poder llegar a entender
lo que el Salmo 51 hoy nos quiere hablar. Cuando veía esto, decía que, y hablábamos de los pecados, lo decía en la palabra de meditación del pastor. Cuando uno veía todo lo que hizo el rey David, en ese momento ocioso, en ese momento que solamente vio sin mirar y confirmar lo que estaba mirando. Muchas veces, hermano, nosotros estamos en contacto, salimos afuera, salimos a la calle y a veces pasamos por estas pruebas. Pasamos por estas pruebas. Pero esta es una prueba grande, una prueba grave. Sabemos que el pecado no tiene peso, no tiene medida. Pecado chico, pecado grande, pecado. Y no se quedó con esto David. David pregunta, ¿quién era ella? Y sabía quién era ella. Y conocía al esposo de Betsabé. Y viene su pecado de vuelta. Engañoso, engañoso. Porque prepara todo para que Urías, Eteo, sea muerto. O sea, preparó todo, un pecado de adulterio, de engaño, de homicidio. Un rey. ¿Por qué mucho más a él? Considerado pastor. Estaba a cargo de una nación, hermano. A cargo de una nación. Y pecó. Pecó de la manera que por ahí, cuando mi persona lo leía, decía, qué increíble. Qué increíble cuando está la tentación del enemigo, hermano. La tentación del enemigo, que a pesar de todo lo que él era, lo oscureció. Lo oscureció. Cometió pecado. Dentro de ese pecado hubo engaño, hubo homicidio. Pero así también vinieron las consecuencias. Y así también vino el juicio de Dios. El juicio de Dios. Y se ha estado hablando durante todo el servicio de todo esto. Más allá, digamos, de lo que mi persona sentía estando sentada ahí, veía cuánto nuestro Padre Celestial estaba aclarando lo que hoy Él nos quería hablar desde el comienzo del servicio. Inclusive en la oración de petición que hizo mi hermano Mateo. Y dice la palabra que a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que hizo David, dice el versículo conciso, el versículo 11, 27, después de la muerte de Uzías Eteo, dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa Betsabé. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Porque Jehová no se olvidó. No se olvidó, hermano. Porque hay bendición también. Porque sabemos que de Betsabé y David vino Salomón. Y sabemos que de la descendencia de ellos, como decía mi hermano la otra vez y hablaba de la descendencia en Mateo capítulo 1, está nuestro Señor Jesucristo. Pero Jehová no se olvidó de eso. Sí es un Padre amoroso, misericordioso, pero hay cosas que tienen que ver con pecados graves, hermano. Más allá, digamos que David se arrepintió. Y siguiendo con el capítulo 12, porque nuestro Padre Celestial lo tiene todo, porque es organizado y ordenado, porque así como nos habla el Espíritu Santo aún, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, a través de Natán, el profeta Natán, le hizo saber cómo estaba nuestro Padre Celestial ante todo lo que David había hecho. Y dice así, lo vamos a ir acortando. Natán, profeta, enviado por Jehová, le dice a David a través de una parábola, cuánto estaba dolido nuestro Padre Celestial. Y voy a darle lectura a la parábola porque es muy, muy linda la parábola. Gloria a Dios. Dice el capítulo 12, Natán amonesta a David. En el nombre bendito del Señor Jesucristo.
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Escuchando David lo que el profeta Natán le decía, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Así es cuando nuestro Padre Celestial nos habla, hermanos, a través del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, que cuando el Espíritu Santo de Dios nos está hablando, nos está molestando, nos está advirtiendo muchas veces como pueblo que van a haber consecuencias, que viene el juicio de Dios, y nos está diciendo: en ese tiempo tienen mucho por hacer, y lo tenemos que tomar, porque en ese mucho que tenemos para hacer es arrepentirnos, hermano. Porque si pecamos de la manera como lo hizo David, deliberadamente, porque lo sabía, sabemos las consecuencias. Y muchas veces jugamos con eso, hermano. Jugamos con la palabra de Dios, jugamos con lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y hay cuando nos habla el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces venimos, hermano, venimos con un montón de carga. Venimos como cerrando el ojo a nuestro Señor Jesucristo: no soy yo. Pero ¿sabe qué? Dios todo lo ve. Dios todo lo ve, hermano. Así decía nuestro Padre Celestial. Y decía también, entendiendo, digamos, lo que había hecho David. Y dice el versículo 9: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Sabemos, hermanos, cómo se pagaba el pecado. ¿Cómo era? A través de la muerte. El pecado es muerte, hermano. Y hoy en día el pecado es muerte, alejarse de Dios. Es buscar el camino ancho. Eso es lo que Dios hoy nos está hablando. Por algo hoy nos está hablando Dios. Y más adelante dice el versículo 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. Y a pleno sol, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Dios le había hecho saber, más allá de que él estaba arrepentido de lo que había hecho, que había consecuencias del pecado. Y más cuando el pecado es deliberado.
Y más cuando conocemos las Escrituras. Y más cuando conocemos a nuestro Padre Celestial. Porque es nuestro Padre, hermano. Así como a veces miramos a nuestros niños, ¿qué es lo que están haciendo? Los dejamos avanzar. A ver, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde llegan? Y hasta que por ahí se van a tocar algo caliente, hasta que no se queman, siente que bueno, nuestro Padre nos cuida también y nos deja ir también. Pero las consecuencias están. Y dice Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona las iniquidades, las rebeliones y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Lo sabía David? Lo sabía David. ¿Lo sabemos? ¿Lo sabe este pueblo? Lo sabe, Padre. Lo saben los que han vuelto atrás. Por algo Dios está hablando. Y quien hoy está escuchando la palabra, sabe que hay un Dios. Sabe y que va a abrir ese corazón. Y lo declaramos de esa manera. Porque entre eso hay familia nuestra también, hermano. Hay familias nuestras y que escuchan. Y están los que esquivan la palabra de Dios. Pero hay consecuencias y hay juicio. Y debemos decirlo porque somos hijos de Dios. Tenemos que decir la verdad. Y no es para asustar, hermano. Para el que se volvió atrás, que vuelva al camino. Para el que no te conoce, que te conozca, Padre querido. Que abra ese corazón y que te reciba mi Cristo de la gloria. Y para este pueblo, hermano. Para este pueblo, porque no estamos libres del pecado. A veces miramos, no agachamos la cabeza, entramos a mirar de vuelta. Entramos a mirar de vuelta. Codiciamos a veces lo que no necesitamos. Codiciamos a veces lo que no necesitamos. Y lo más grave cuando lo tomamos. Más grave cuando lo tomamos. Leía esta palabra y leía lo que había vivido el rey David. Y todas las consecuencias, porque fue consecuencia la que tuvo que vivir. Y se dio cuenta, hermano. Se dio cuenta que había pecado, que había hecho mal, que había hecho daño. Y a veces las consecuencias del pecado es como, peor ejemplo que voy a dar, como un dominó. Que hay uno que cae, hermano. Y a veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta porque no lo meditamos. Porque si meditáramos todos los días de nuestra vida, si meditáramos desde el momento que nos levantamos y decía el pastor hoy, los frutos del Espíritu, pidamos mansedumbre, pidamos en oración tener paz, tener paciencia por si tenemos que hablar con quienes a veces tienen carácter fuerte. Pidamos los frutos del Espíritu. Y entendiendo ahora lo que David había hecho una vez que se dio cuenta del pecado, dijo: pequé. Y pecó primero, porque él pecó contra Betsabé, contra Urías, contra su pueblo. Pero el pecado primero es hacia Dios. Reconocerlo que hemos pecado. Porque Él va a estar obrando, hermano. Él obra a partir de que nos entregamos a Él. Desde que renunciamos a todo lo que tenemos que renunciar. Él lo toma, hermano. Él lo toma. Y yendo a Primera de Reyes 15, 4, 5, si quieren anotar, mi persona les va a ir dando lectura para no perder los tiempos. Sea usted el Espíritu Santo de Dios. El Primera de Reyes 15, versículos 4 y 5, dice así: Mas por amor a David, Jehová su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. De ninguna cosa que le mandaste
se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. En lo tocante a Urías Eteo. Y cuando acá emplea la palabra lámpara, significa que Dios había determinado no extinguir jamás el linaje de David. Amén. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de esa lámpara, que va a ser y que es la luz del mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, agradecemos tanto a Dios por esta palabra, por todos los pasajes por los cuales me había llamado, por todo lo que ha sido el servicio desde el principio, porque por algo hoy Dios nos está diciendo que lo que pasó David, y vamos a ir a 1 Corintios 10, versículos 11 y 12, nos va a confirmar por qué hoy Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo la gravedad del pecado. 1 Corintios 10, versículos 11 y 12. En el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Mire que no caiga. Pronto está la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y hemos sido prueba de lo que nos está pasando como pueblo. Gloria a Dios y sintámonos gozosos, hermano. Porque sabemos que si seguimos por el camino de Dios, Él nos está preparando una morada. Él tiene nuestra corona. Gloria a Dios. Pero tenemos que perseverar. Gloria a Dios. Tenemos que perseverar. Porque si no, hermano, no la vamos a alcanzar. No la vamos a alcanzar. Ahora vamos a ir a ver por qué. ¿Qué nos quiere decir hoy la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere enseñar? No solamente al pueblo, sino a quienes nos están escuchando. Y sea Dios sobrando para aquellos que se volvieron atrás. Porque aquellos, digamos, que están en tiempos de ocio, cómodos en su casa, afanados con lo que el mundo da, y que se han apartado de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:14, en nombre bendito del Señor Jesucristo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. Gloria a Dios para con todo. Paciente, paciencia. Siempre Dios nos resalta los frutos del Espíritu. Siempre nos resalta los frutos del Espíritu. Dice, ¿cómo se presentó el pecado en David? Como decía, no se mide el pecado, ni el peso, ni la amplitud, ni el estilo, ni nada. Pecado, pecado es. Pecado, pecado es. Desde que se comete, tiene sus consecuencias, tiene su juicio por parte de Dios. Pero hay algo que dentro del juicio de Dios está la asistencia, está la permanencia de nuestro Padre Celestial. Si nos arrepentimos. Porque si no también, Él se aleja. Él se aleja y lo decía hoy. Él se aleja, hermano. Y sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Y cada vez que pecamos, miramos, nuestros sentidos no están con Dios, el Espíritu Santo es una luz tenue, hermano. Ya no brilla de esa manera, ya nos da ese calor que tanto necesitamos, que nos hace en la piel parar los pelitos cada
cambiado, hermano. Ya el apartarse de Dios, ya es grave. Ya es grave. Decía, como decía 1 Corintios, ¿por qué hoy Dios nos pone como ejemplo al rey David? Ese rey tan grande, ese rey que pecó, ese rey que fue engañador, ese rey que cometió homicidio, ese rey que, a pesar de todas las cosas, viene de su linaje nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero decía Primera de Reyes, todo lo que le dio, pero cuando se apartó, nombraba a Usías. Usías, un gran hombre, una gran persona. Pero el pecado a veces tiene consecuencias, hermano. Y muchas veces las consecuencias tienen que ver con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con los niños. Con los niños, porque cuando uno trabajaba no podía entender por qué los niños sufrían tanto. Y mis hermanas, ahora que estamos haciendo el trabajo, a veces me preguntan las experiencias. Pero quizás el dolor más grande para mi persona cuando trabajaba era ver que un niño se fuera, que un niño muriera, que un niño sintiera dolor, hermano. Porque es muy triste, pero consecuencias seguramente. Juicio de Dios seguramente. Porque no sé si medimos a veces el salirse un poquito, el decir un poquito, pruebo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y cuando Dios me daba este salmo para mi vida, podía entender, hermano, al leerlo cuánto se afligía en mi corazón. Porque había pecado contra Dios, no contra mis hijos, contra mis nietos, contra Dios. Porque hay cosas que no las debemos hacer. Pero un poquito, que se va a dar cuenta. ¿Y sabe qué? Todo lo ve. Amén. Todo lo ve, hermano. Amén. Dice, vamos a ir a los salmos, ahí nomás para poder llegar al Salmo 51. Dice el Salmo 11:4, en el nombre bendito del Señor Jesucristo: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Podemos escondernos de nuestro Padre Celestial? No hay lugar para esconderse, hermano. No hay lugar para esconderse. Y muchas veces, en esos tiempos ociosos, podemos estar inactivos físicamente. No estamos barriendo, no estamos cocinando, pero ¿sabe qué? Hay un pensamiento. Hay un pensamiento que sigue. Y es rápido, ¿eh? Es rápido, hermano. Y estamos pecando. Están pecando. El pecado del adulterio es apartarse de Dios. Y hoy hablaba el pastor de las idolatrías que muchas veces hacemos. De las idolatrías que muchas veces hacemos en la televisión, en lo que tenemos, en lo material. En lo material. Y ya ahí hay adulterio, hermano. Ya ahí hay adulterio. Por eso decía la palabra, ¿por qué había que? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonestéis a los ociosos. Porque ya el pensamiento del ocioso, el hecho de pensar, ver, codicia. Codicia. Y ya está apartado su pensamiento de Dios. Ya ahí está apartado el pensamiento de nuestro Padre Celestial. Con todas estas cosas que fue pasando con el rey David, dice Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Gloria a Dios. Dice también el versículo de Eclesiastés 7:20,
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero somos hijos de Dios. Sabemos cómo es el pecado y cuál es el pecado. Amén. Sabemos, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos palabra. Y tenemos herramientas. Amén. Tenemos herramientas. Entonces usemos las herramientas. Usemos los instrumentos que tenemos para saber, y hoy decía, ¿está bien o está mal lo que estamos haciendo? Porque todo eso pasa por nuestra cabeza cuando sabemos que no está bien, aunque está mal. Decía mi hermano Mateo el día sábado, porque vamos a rendir cuenta de toda nuestra obra, sea buena o sea mala, pero tenemos que rendir cuenta. Y vamos a ir ahora al Salmo 51. Era importante poder decir, ¿por qué el rey David estaba tan afligido, tan acongojado? ¿Cuánto pedía? ¿Cuánto estaba pidiendo a nuestro Padre Celestial? Ayuda, hermano, ayuda que muchas veces es necesario que la pidamos. Tenemos que arrodillarnos, tenemos que humillarnos ante nuestro Padre Celestial. Sabemos que Dios está, a pesar de todo lo que hacemos, Él está al lado de nosotros. ¿Por qué nos está mirando? A ver en qué momento caemos, como cayó David. ¿En qué momento va a hacer lo que no tiene que hacer? Lo voy a mirar. Está en nuestros pensamientos, está aún cuando estamos durmiendo. Porque también en nuestros sueños está. Pero también está el enemigo. Y si nosotros nos alejamos de Dios, vamos a darle legalidad al enemigo. David le dio legalidad al enemigo, le dio autoridad. Se ha reprendido en el nombre del Señor Jesús. Y le vamos a dar lectura. Y vamos a ir hablando por qué David escribió este salmo. Y dice, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Rebeliones. ¿Qué son las rebeliones, hermano? Las rebeliones son cuando uno se rebela contra algo. Un soldado cuando se rebela contra un rango más grande. Más grave es cuando nos rebelamos contra Dios, contra la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y todo eso había vivido David. Dice, conforme a las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, de las iniquidades, de todo lo que había hecho. Límpiame, límpiame. Pedía ser limpiado, porque había reconocido que había pecado. Estaba buscando el perdón de nuestro Padre Celestial. Y reconocía todo lo que había hecho. Y lo dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Dice, yo reconozco mis rebeliones. Muchas veces, hermano, muchas veces cuando se comete el pecado, uno no se hace cargo. Y culpa a otro. ¿O no lo vimos desde el inicio con Eva? Adán, ¿qué dijo? La mujer que me diste me dio a comer. ¿Qué dijo la mujer? El engaño de la víbora. Hermano, muchas veces se nos hace más fácil cargar al otro, echarle la culpa al otro y no reconocer que hemos pecado, que hemos transgredido, que hemos hecho cosas que ante los ojos de Dios no están bien vistos. Pero, no, como me cayó gente y viste que, qué sé yo, una cosa dio la otra. Hermano, a veces cargamos de culpa y no reconocemos nuestros pecados. Y dice David, porque yo reconozco mis rebeliones, reconozco que fui en contra de tu voluntad.
voluntad. Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Porque no lo entregamos, hermano. Una vez la hermana Lorena decía, a veces le entregamos la carga a Dios y cuando nos vamos a decir, no, démela de vuelta, me la llevo. No, cuando se entrega, hermano. Se entrega. Y Dios la saca, no la volvamos a traer. ¿Y qué nos queda a veces cuando no la entregamos? La autoculpa. Y a veces la autoculpa puede llevar años, hermano. Años. Nos cargamos con algo que arrodillarnos tendríamos que haber entregado. ¿Y sabe qué? No quiero volver atrás. Bueno, dejar las cosas que están atrás. No las traigas nuevamente. Porque la autoculpa está trayendo lo que nos pasó hace años. Y debemos hoy, Cristo nos está diciendo, entrégamela. No te la lleves de vuelta. Viniste con un peso y te vas con carretillas. Déjamela. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. ¿Por qué? Porque pecó contra el cielo, pecó contra Dios. Y entre eso, él tenía un pueblo, él tenía soldados, pecó contra Betsabé, contra Urías, contra Israel. Pero sobre todo pecó contra el cielo, pecó contra Dios. Hay acá un reconocimiento de David de lo que había hecho. Primeramente, dice que debemos perdonarnos para poder sacar todo autoculpa. Un año dice que David estuvo con todo esto. Un año, y cuando el profeta Natán le hizo esa parábola, uno se ponía a pensar en la parábola del cabrito, y él escuchaba y a la vez dijo, no, contra eso que se hizo tiene que estar muerte. Y estaba hablando de él. Y uno sabe en esos tiempos cómo era la paga del pecado. Era muerte, era física, muerte física. Y cuando escuchaba, digamos, todo lo que había vivido, dije, ¿qué me estás diciendo, Padre? Pero primero Corintios decía, ¿por qué hoy le está hablando a este pueblo? ¿Por qué hoy dice Jesucristo? Sigue diciendo que la paga del pecado es la muerte. Y es así, hermano. Es así, lo vamos a llevar al versículo. Dice, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad, hermano. Él nos limpia. Cuando David decía, lávame, límpiame. Y más adelante dice, en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermano, cuando uno dice límpiame, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien limpia nuestros pecados. La palabra de Dios, el humillarnos, el arrodillarnos, porque Él está esperando que sus hijos vengan y digan, me porté mal, hice esto, necesito tu perdón. Y hay un reconocimiento del pecado. Y dice, y he tenido el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sabemos cómo había sido el rey David siendo chico. Sabemos, y lo dice y lo reconoce. Y reconocemos que en pecado hemos sido formados. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, en la oración, cuando uno ora en la noche, uno pide a nuestro
nuestro Señor Jesucristo, saber qué hacer. ¿Qué hago, mi Cristo? ¿Qué hago hoy? Mi día fue un día en el cual me afané. Sí, estando tirada en el futón. Te pido que tú me digas, Padre querido, que tú me des esa sabiduría para saber cómo debo seguir, qué debo hacer, porque no quiero volver a hacerlo. Te pido que usted me esté fortaleciendo, que me dé entendimiento, mi Cristo, pero pídalo de corazón. Pídalo de corazón. Pida de corazón, porque las oraciones uno puede hacerlas muy largas, pero Cristo quiere que sea específico. Amén. Específico, hermano. Es como decir lo que me estás pidiendo hoy, y lo decía el siervo hoy. No vuelva a pedirlo. Reclámelo, pero no lo vuelva a pedir. Porque a veces yo no sé si mi Cristo está poniendo oído a lo que estamos repitiendo. Porque si ya me lo pediste, permíteme obrar. Permíteme obrar. Son procesos, son tiempos. Y lo dice una persona, hermano. Lo dice una persona que por ahí se ha metido cuando Dios ha querido obrar. Y lo digo porque el Espíritu Santo me lo ha hecho saber. ¿Y sabe qué? Probablemente haya frenado una bendición, una sanación de alma, una sanación de corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto sea tu nombre. Dice el versículo 7, y purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Mi persona, cuando trabajó en lo que eran plantas, el hisopo es una planta que se da en las paredes, pero se utilizaba también para marcar, para limpiar al leproso, para limpiar la casa de alguien que estaba infectado, también para limpiar a quienes habían estado en contacto con un muerto, pero también para marcar con sangre, para cuidar cuando vinieron las plagas. En nombre bendito del Señor Jesucristo. Y él pedía, purifícame con hisopo, porque hacían una preparación y se purificaba de esa manera. Hoy la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos puede limpiar. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borras todas mis maldades. Borra todas mis iniquidades, mi Cristo. Borra todos mis pecados. Borra todo aquello que aún mantiene despiertos algunos que no los han entregado. Borra y da tranquilidad y paz, Padre querido, a aquel que lo necesite. Bendito sea el Cristo de la gloria. Borra todo lo que tienes que borrar, Padre querido, para aquel que se alejó, aquel que se fue al mundo, aquel que se apartó. Por misericordia, mi Cristo, recíbelo en tu huevo, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. Un versículo, hermano, tan fuerte porque le está pidiendo que no lo excluya. Le está pidiendo que el Espíritu Santo siga morando en nosotros. Siga morando en nosotros. ¿Y de qué manera uno tiene que mantener ese avivamiento del Espíritu Santo? Lo sabemos. Lo sabemos. Dice el 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Y acá está en arrepentimiento, está confesando el rey David todos sus pecados. Está arrepentido, hermano. Porque el arrepentimiento tiene que estar. Tiene que estar. Debemos confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para recibir el perdón de nuestro Padre Celestial. Y para que pueda restaurar nuestra vida. Para que pueda ser ese vaso que el alfarero
está haciendo para que sea un vaso nuevo. Para que sea un vaso nuevo. Dios me la bendiga, mi hermana Elisa. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Obediencia. No quiere holocaustos y sacrificios nuestro Señor Jesucristo. Quiere la obediencia de un pueblo. Quiere la obediencia de cada uno de nosotros. Y sabemos que la obediencia, estando en obediencia, el pecado no va a estar, hermano. El pecado no va a estar. Porque cuando sienta, porque se hace presente de esta manera. Así el pecado se hizo presente en la vida de David. Estar firme, decía la palabra, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Restaura nuestras vidas, Padre Celestial. Trae de nuevo a nuestras vidas, mi Cristo de la gloria. Alabado sea tu nombre. Dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Perdón, restauración. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así nos habla hoy nuestro Padre Celestial, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Que así como nos afanamos todos los días, hermano, así como tenemos momentos de ocio, que en una oportunidad cuando mi persona trabajaba y estaba en un cargo, tenía esto que en las mañanas llegaba y pasaba a ver todos los servicios. Y siempre había un servicio donde el personal estaba sentado, momentos de ocio. Pero no es que estaban haciendo algo para beneficiar al servicio. Estaban murmurando, porque ese momento de ocio entraban a mirar a esas compañeras que iban y venían por la alta demanda de trabajo que había. Y cuando uno les preguntaba, en vez de estar charlando, mi persona lo decía de otra manera, ¿por qué no te levantás y vas a ayudar a tu compañera? ¿Y sabe cuál era la respuesta? No me corresponde. Hermano, no me corresponde. Me corresponde llevar palabra. Me corresponde decir, esto no está bien, con palabra me corresponde. Es lo que hoy Dios nos está diciendo. Que no nos callemos, hermano. Que Dios esté fortaleciendo a mi hermana Débora para hablar a su papá. Que Dios esté fortaleciendo a la familia Zapata Muñoz para que ellos puedan llevar palabra a su vecino. Que Dios esté fortaleciendo a mi hermana Vanessa para que vuelva a hablar a su familia, a su compañera, que hoy no vino, pero no deje de hablar, hermano. No deje de hablar. Que Dios esté fortaleciendo la vida de cada uno de nosotros, hermano. La vida de cada uno de nosotros. Para que le hablemos a nuestra familia. Pero saben, a veces uno lleva palabra a las personas que están al lado de nuestra familia y son más oidoras, escuchan mucho más. Y hablábamos el otro día, estábamos con mi hermana Lorena. Y sabe que, como decía al principio, no es casualidad, es causalidad cuando se dan las cosas. Vino Alan, el compañero de Macarena. No estaba mi hermano Mateo, estábamos nosotras mujeres. Y salió el tema de muchas cosas. Pero poder confirmarle
a ese varón que el Espíritu Santo ya había hablado, que el Espíritu Santo había hablado a su compañera, porque de su boca había salido: si no voy con Ana, no, porque cuando vaya él. ¿Y Dios qué hizo? Bueno, lo vamos a sacar. Vamos a sacarlo, a ver cómo llegamos ahora. Sintetizado, fue una charla tan linda, hermano. Y cómo ese varón aceptaba tanto lo que le hablábamos con mi hermana Lorena, cómo los niños estaban tranquilos en un lugar, en la parte del living de casa. Y cuánto pudimos hablarle, decirle: esto ya el Espíritu Santo de Dios lo había dicho. Es decir, siempre mi persona le dice: los miércoles a tal hora y los sábados a tal hora, Jesucristo te está esperando en este lugar. Y muchas veces, hermano, quizás las personas que no son tan de la parte, digamos, sanguínea, por decirlo así, nos escuchan mucho más, hermano. Entonces, agradecí a Dios de que habíamos puesto una semillita y decirle a este varón que ya el Espíritu Santo había hablado y que, bueno, como él está viviendo el proceso, lo está viviendo también su compañera Macarena, y lo está viviendo, hermano, lo está viviendo porque ya Macarena no está en casa ya 2 meses. Y mi persona tomó también estar apartada un tiempo. Y durante este tiempo llega este salmo, hermano. Este salmo que llenó mi vida. Este salmo que después de muchos días, puedo decir 10 días o 11, vuelvo a ver a mi hija Macarena. Y cuando uno tiene que apartarse, hermano, es apartarse y pedirle a Dios: ¿qué debo hacer? Como decía el versículo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué debo hacer, mi Cristo? Házmelo saber qué debo hacer. ¿Y sabe qué, hermano? La respuesta la da. La respuesta le da, pero tenemos que estar receptivos de recibir. Quitar toda ansiedad, buscar la tranquilidad, buscar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Es la primera vez que mi persona se aparta por tantos días. Pero también Dios estaba dando respuesta a aquello que físicamente me había afectado. ¿Y sabe qué, hermano? Si nosotros no permitimos que Dios obre en nuestras vidas, nos estamos alejando de Dios. Nos estamos alejando de Dios. Y eso es un signo, hermano. Es un signo cuando dejamos de leer. Cuando hay una alabanza que antes nos conmovía y ahora no nos conmueve. Son signos, hermano. Sí, tengan presente estas cosas. Cuando llega la hora de venir a congregar y buscamos todas las excusas. Cuando llega el momento de decir: hermana tiene que coordinar, hermana tiene que predicar. ¿Y sabe qué? Siempre hay una excusa. ¿Por qué? Porque ya hemos apartado al Espíritu Santo, hermano. Porque es Él. Es el Espíritu Santo de Dios que trae la palabra. Porque soy un instrumento solamente para Él. Y hoy Dios nos quiere hablar de esta manera. De esta manera. Si hemos pecado, dice, reconozcamos el pecado. Si reconocemos el pecado, vamos a arrepentirnos. Si nos arrepentimos del pecado una vez que lo confesamos, vamos a tener el perdón de Dios y vamos a ser restaurados. Restaurado es reparar algo que está roto. Reparar, ponerlo de la mejor manera. Nos invita a cambiar nuestro Padre Celestial. Hoy nos está invitando a cambiar. Y lo tomo, hermano, porque sé que muchas veces creemos que solo vamos a hacer la cosa. Y no es así. Sin Él no podemos hacer nada. Nada. Por eso decía
decía Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es. Amén. Y lo que ha de ser, ya fue. Amén. Y Dios restaura lo que pasó. Dios todo lo restaura, hermano. Y me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de alejamiento de algunos de mis hermanos? Hablaba con una vecina para preguntarle, a través de ella preguntaba por la hermana Julia. Y me decía, está bien. Y yo decía, mandale bendiciones y un abrazo grande. No, está bien, me dice, está sola. Es como que le cuesta salir un poco. Pero llegar acá sería lo más grande. Lo más grande. Y pudiera acercarse, decía mi hermana Emiliana. ¿Se acuerda que mi hermana Emiliana decía que cuando la hermana Julia dijo, la habían, alguien se había comunicado del norte, decir congregar, tenías que congregar. Se acercó y la hermana Emiliana dijo, no, vamos porque tenemos que estar allá. Que hoy pueda la hermana Julia poder traer a mi hermana Emiliana, porque sabemos que está pasando una situación, hermano. Está pasando una situación, y cuando las situaciones son de pérdidas, muchas veces culpamos a Dios. Amén. Culpamos a Dios y nos alejamos de Él. Pero sé que Dios tiene propósito en mi hermana también. Somos las personas más grandes de este lugar. Y sabemos que muchas veces, ellas nos han enseñado también. Amén. Por eso sé que Dios va a estar obrando. Sé que Dios va a estar obrando. Sé que cuando viene acá ella se goza viendo a su nieta, a su bisnieta, la familia, las generaciones que están acá. Las generaciones. Y agradecía tanto a Dios, porque sé que los que se han vuelto atrás han sido dañados, han sido heridos, pero ¿sabe qué? Dios todo lo restaura. Dios todo lo restaura. Eso es lo que hoy Dios ha traído como palabra. Este Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento del rey David. Pero, como decía Primera de Corintios 10, 11 y 12, que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Vamos a perder la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alejarnos de Él. ¿Por qué? Porque nos han hecho daño, porque nos han mirado mal. No, hermano. Acá venimos a verlo a Él, a sentirlo a Él por sobre todas las cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que Él nos está pidiendo. Gloria a Dios. Hasta aquí va a ser la palabra de predicación. Si ha permitido nuestro Señor Jesucristo que hasta aquí sea, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.